Buenas noches, mi nombre es Gabriela Villarreal Montaudón, tengo 40 años, casada con 2 hijos, vivo en la ciudad de Querétaro desde hace 26 años. Cursando el módulo 8 de prepa en línea CEP. Mi facilitadora es Iliana Rubí Pacheco Bracamonte. Pertenezco al grupo M8C5G18B1049 y les voy a hacer la presentación de mi anteproyecto de la investigación de los derechos humanos. Los derechos humanos y la diversidad cultural. Nuestro país, desde hace muchos años, es parte de una gran sociedad multicultural, esto debido a la gran migración que existe y al fenómeno de la globalización y la revolución, junto con el gran impacto que han tenido las telecomunicaciones. En la actualidad, se busca proteger los derechos humanos de las personas y proteger la gran diversidad cultural que existe en nuestro país y en el mundo entero. Tenemos una imagen que nos muestra toda la diversidad cultural que existe en nuestro país y la otra que nos dice cuáles son los derechos humanos, que es la confianza, la igualdad, la libertad, la esperanza, la justicia, derechos, dignidad, prosperidad y paz. El objetivo de esta investigación es brindar información a todas las personas de cómo los derechos humanos promueven la multiculturalidad y así aprendan a identificar, reconocer, respetar, entender y valorar las aportaciones de las diferentes culturas que hay en nuestro país, para tener una sana convivencia y una vida en armonía con todos los seres humanos. En la imagen podemos ver toda la diversidad cultural que existe, todos conviviendo en armonía y respetándose unos a otros, unos tocando música, otros platicando, otros en la escuela, en fin. El planteamiento del problema. En la actualidad, el problema que enfrenta la multiculturalidad y los derechos humanos es la falta de difusión e información que hay. Lo que se necesita es tener una mayor difusión para llegar a todas las personas, para establecer medidas que promuevan y protejan las diferentes declaraciones culturales y así poder tener una sana comunicación con libertad y respeto entre todas las comunidades. En la imagen podemos ver gente de todo tipo, de toda cultura, y se respetan unos a otros y conviven en paz. Los objetivos y preguntas de la investigación pues son varios. Los objetivos: 1. Definir qué es la diversidad cultural y su vínculo con los derechos humanos. 2. Identificar cuáles son los principios legales que respaldan la diversidad cultural dentro de los derechos humanos. 3. Definir qué es la identidad cultural en el país. 4. Determinar qué son los derechos humanos y su importancia. Fomentar la importancia de respetar la diversidad cultural y los derechos humanos de las personas. Las preguntas: ¿existe algún fundamento legal en nuestro país que reconozca la diversidad cultural? ¿Qué tan importante es la diversidad cultural en nuestro país y a nivel mundial? ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos en la diversidad cultural? ¿Por qué es importante respetar los derechos humanos y la diversidad cultural? ¿Es importante la sana convivencia con las diferentes culturas que hay en el mundo? ¿Qué se necesita para fomentar el respeto a las diferentes culturas que existen? Podemos ver una imagen donde están viendo lo de los derechos humanos y la diversidad cultural. Las personas, los funcionarios públicos y personas indígenas. Y podemos ver otra imagen de un mundo con manitas de diferentes colores, donde se respetan los derechos humanos de todos. La justificación, las razones por las que hago esta investigación son que en la actualidad hay mucho que aprender y enseñar a las personas sobre lo importante que es el respetar los derechos humanos.
de las personas y las diferentes culturas que hay en nuestro país y en el mundo, y así fomentar la sana convivencia entre todos los seres humanos sin importar sus creencias, cultura, religión, nacionalidad, estatus social, y así tratar de evitar el racismo, la homofobia y la discriminación que existe en todo el mundo. En la imagen podemos ver personas de diferente estatus social, de diferente raza, diferentes creencias culturales, sociales y religiosas, todos viviendo en paz. A mí me gustaría que mi investigación llegara a la mayor cantidad de personas posibles en todo el mundo y que tuviera una gran difusión para de esta manera ayudar a fomentar la importancia que tiene el respetar los derechos humanos de las personas y la gran diversidad cultural que existe en el mundo, y así deje de haber tanta discriminación y racismo. En la imagen podemos ver toda la gran multicultural que hay y la igualdad que debe haber entre hombres y mujeres, y se deben de respetar los derechos humanos como personas. Hay diversas instituciones dedicadas a resguardar los derechos humanos. Está la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La ONU, Organización de las Naciones Unidas. La DUDHC, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado. La UNESCO nos dice que durante los últimos 70 años la diversidad cultural, la influencia de los actores no estatales y la pluralidad jurídica han aumentado considerablemente. Esta evolución se debe tomar en serio para que la filosofía de la DUDH pueda transmitirse a las comunidades locales y ser efectiva en su contexto y su cultura. Seguimos viendo imágenes de toda la diversidad cultural que existe en nuestro país y que hay que respetar a otros. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, nos dice que el término derechos humanos se menciona 7 veces en la Carta Fundacional de la ONU, por lo que su promoción y protección son objetivos fundamentales y principios rectores de la organización en 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos lo situó en el terreno del derecho internacional. Desde entonces, la organización ha protegido diligentemente los derechos humanos mediante instrumentos legales y actividades en el terreno. La DUDHC, Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Podemos ver una imagen con muchas personas de diferente raza, diferentes creencias sociales, culturales, religiosas y estatus social, pero todos conviviendo sanamente y respetándose unos a otros. También está las Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado, que nos confirma su compromiso a la realización plena de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, proclamadas tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en otros instrumentos legales universalmente reconocidos, tales como los 2 pactos internacionales de 1966, el uno relativo a los derechos civiles y políticos y el otro a los derechos económicos, sociales y culturales. También reafirma que la cultura debe considerarse como el conjunto de rasgos distintivos espirituales,
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social y que abarcan, además de las artes y las letras, estilos de vida, maneras de vivir juntos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. Tenemos dos imágenes donde podemos ver que la gran diversidad cultural que existe en el mundo y en nuestro país, y que hay que aprender a respetarnos unos a otros para vivir en paz y tener una sana convivencia y problemas. Mi experiencia al hacer la investigación científica en las ciencias sociales. A mí me gustó mucho hacer esta investigación, ya que aprendí la importancia que tienen las fuentes confiables de investigación y aprendí a reconocerlas para yo poder sustentar mi información que estoy poniendo en mi investigación. También aprendí la importancia de respetar los derechos humanos de las personas y sus creencias, sin importar su estatus social, religión, raza o creencias. Todos tenemos que aprender a vivir en armonía y así evitarnos muchos problemas. Tenemos que ser conscientes que tenemos que respetarnos los unos a los otros porque todos tenemos derechos y hay una gran diversidad de cultura y creencias en nuestro país.